Y nadie mejor para hacerlo que don Javier Ortega Smith. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches, encantado. Bueno, no es que esté usted viendo mal la tele, es que es así de grande y yo así de pequeño, pero bueno, los sois más pequeños que yo y más grandes que él también, de manera que bueno. Sin lugar a dudas. Vamos a ver, lo primero, lo que creo es lo que se está preguntando todo el mundo. ¿Cómo se ha recibido en Vox el gesto, por así llamarlo, del presidente del gobierno de ignorar la existencia de Vox en el debate del Congreso de los Diputados? Mejor dicho, ignorar la existencia, no, ignorar la dignidad de Vox en cuanto a grupo parlamentario. Estamos acostumbrados a esto, estamos acostumbrados a que cuando hay negociaciones a nosotros se nos insulta y se nos pone cordones sanitarios, que cuando queremos ir a una manifestación o poner una mesa informativa en la calle se nos agrede. Y esto es otra forma de agresión mucho más seria. O, por ejemplo, cuando hizo el presidente del gobierno consultas a los partidos para formar gobierno, no nos llamó siquiera. Esto es una cosa anómala en la democracia, ¿no? Y esto creo que retrata de una forma clara el talante, ¿no? Esto que hablaban los socialistas, el talante antidemocrático y despectivo. Y no es hacia nosotros, que la verdad es que no nos va a preocupar lo más mínimo. Es que está diciéndole a 2.700.000 españoles, y creo que al resto también, que podrían estar interesados, ¿no?, en escuchar la respuesta del presidente o del candidato a presidente, diciéndoles: yo no tengo nada que hablar con ustedes. Ustedes son parlamentarios, están ustedes en la soberanía nacional, su portavoz, su candidato puede decir lo que quiera, que yo ni me voy a dignar en dirigirme a él. Me voy a dirigir, cosa sorprendente, no se ha visto nunca desde la Constitución española de 1978, que en las Cortes Generales quien contesta, el candidato, contesta a los portavoces de otros dos partidos, sin mirarle siquiera, sin dirigirse a él. En fin, es una muestra más del desprecio que tienen a la institución y del desprecio que pretenden hacerle a millones de españoles. Pero creo que el desprecio de este tipo de gente, de este tipo de personajes, al final es una medalla que la recibimos con orgullo. ¿Cómo decir? La atmósfera de exclusión, ojo, porque se extiende un poco por todas partes. Bueno, Ciudadanos la sufría en otro contexto también recientemente. Una periodista del País que se dedica a la moda se hacía eco de la actitud de Pedro Sánchez diciendo esto. ¿Con qué ligereza se está aceptando en este país el hecho espeluznante de que Santiago Abascal tenga turno para hablar en el Congreso de los Diputados? Dice la señora Raquel Peláez, a la que desde aquí mandamos un saludo muy afectuoso. Yo no he leído a Raquel Peláez nada sobre la ligereza de que se acepte el hecho de que Bildu tenga turno para hablar en el Congreso de los Diputados. Pero bueno, a cada uno le parece espeluznante lo que sea. Lo interesante es el aspecto irracional del asunto. Es decir, se crea una atmósfera política donde de entrada hay algo de carácter tabú. El tabú son ustedes. Bueno, es que existe un mantra de la superioridad moral de la extrema izquierda que dice que ellos son los demócratas, ellos son los únicos que tienen la verdad histórica, ellos son los únicos que pueden hablar de la mujer, los únicos que pueden hablar de los homosexuales y los únicos que pueden decidir sobre el bien y sobre el mal. Y el resto no somos más que escoria, que debemos callarnos y que ni siquiera tenemos el derecho a presentarnos a unas elecciones, a sacar diputados y a que esos diputados puedan hablar y puedan defender sus ideas. Bueno, evidentemente no vamos a esperar otra cosa de quienes se sienten a gusto y tienen como socios preferentes a los golpistas, a los filoterroristas, a los totalitarios, a los amigos de Irán, de Venezuela. Por tanto, bueno, es una actitud que sabemos que va a ser el detonante o el denominador común de esta legislatura, dure poco o mucho, va a ser así. Pero también nos enorgullece y creo que para nosotros ha sido una satisfacción ver que con cada 4 palabras que hacía tanto el candidato a presidente como la portavoz del Partido Socialista, cada 4 palabras, bueno, no digo nada ya de los filoetarras, de los golpistas de Esquerra, etcétera, etcétera, cada 4 palabras era la ultraderecha de Vox, lo cual digo que nos enorgullece porque deja bien claro ante los españoles ¿quiénes les hacemos frente? ¿Quiénes les preocupamos en sus ansias de ruptura del ordenamiento constitucional, del cambio de régimen? Claro, cuando te ponen enfrente, te están diciendo, tú eres nuestro enemigo. Pues sí, señores, sí. Vox les va a hacer frente junto con millones de españoles, que lo tengan muy claro. Esos españoles reaccionan de determinadas formas en las redes sociales que ya saben ustedes que son un peligro. Que hay que coger, ¿por qué? Pues porque hay que cogerlas con pinzas, porque... Ahora bien, a veces pasan cosas muy significativas o muy elocuentes o por lo menos muy ruidosas. Por ejemplo, la valoración que hacían los lectores de El Mundo en la encuesta de este periódico sobre quién había estado mejor en el debate.
Claro, la victoria de Santiago Abascal, en la opinión de los lectores del Mundo, o al menos de la gente que votó en esa encuesta, es realmente asombrosa. Javier Ortega Smith, esto ha sido el community manager de verano, ¿no? O sea, que si no, esto no, nosotros no hemos encargado estas encuestas y nosotros hemos seguido hasta 4 encuestas de distintos medios de comunicación por las redes. Algunas superaban los 12.000 votos. Y en todas ganaba por amplia mayoría que el mejor discurso que se había escuchado era el de Santiago Abascal. Y nosotros con humildad, pero también con absoluta firmeza decimos que no sabemos si fue el mejor, pero sí que es verdad que fue el único que mucho tiempo se atrevió a hablar en la sede de la soberanía nacional sobre los temas que nadie habla, sobre todo confrontar ideas. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que el feminismo supremacista no representa a todas las mujeres, o cuando nosotros decimos que esas supuestas ONGs, organizaciones no gubernamentales, que viven del presupuesto de todos los españoles, al final son las que están favoreciendo a las mafias del tráfico de los seres humanos, es decir, al Soros y compañía. Cuando nosotros decimos que esos lobbies de la LGTBI no representan a todo el mundo de los homosexuales, estamos diciendo algo que no se había escuchado nunca. O cuando decimos que hay que legalizar a los partidos separatistas, o que hay que hacer una profunda rebaja fiscal hasta unos niveles que nadie se ha atrevido, pues ese discurso no sé si es el mejor, pero está claro que es un discurso que no se estaba haciendo en el Congreso de los Diputados y por tanto creemos que va a sentirse representada mucha gente. Y aquí estoy pensando más en todos aquellos que no han votado a Vox, que incluso les han vendido una imagen falsa y un mensaje falso tras el discurso de Santiago Abascal. Ayer creo que quedó muy claro que existe otra forma de hacer política, otro planteamiento que no está representado más que en nuestro partido. A propósito de la exclusión, una nota más. Ahora nos contará Javier Ortega si tiene alguna noticia al respecto, pero lo último que yo sabía es que el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados está maniobrando, bueno, el PSOE y los demás, para que Vox no tenga presencia alguna en ninguna comisión, presencia palpable. Lo había intentado también en el Parlamento Europeo, pero en votación entre la candidata de Vox, que era Mazalia Aguilar, y la candidata del PSOE, la mayor parte de los parlamentarios europeos han votado a Mazalia Aguilar como vicepresidenta, creo recordar, de la Comisión de Agricultura. De Agricultura, sí. En el Parlamento Europeo. Así que como Mazalia además es con tertulia habitual de esta casa y de este programa, pues desde aquí un beso y enhorabuena y que le vaya muy bien en ese desempeño. Y estando aquí Ortega Smith, enseguida os abriré, pues estáis todos como caballo en boxes. Enseguida os abriré las preguntas, pero hay que preguntarle por Madrid, como es evidente, aunque la parte municipal, que es la suya, está más o menos cocinada, más o menos, que ahora preguntaremos, queda la parte autonómica, y la parte autonómica es muy importante. Rocío Monasterio decía esto. Hablando se entiende la gente y que el primer paso tiene que ser que nos sentemos a hablar. Yo invito al señor Aguado a que nos sentemos, a que nos reunamos esta semana para poder así desbloquear el gobierno de Madrid. Yo creo que Murcia de verdad es el mejor ejemplo donde sus compañeros de Ciudadanos pues han hecho un trabajo que yo creo que del que podemos estar orgullosos todos, Ciudadanos, PP y Vox. Tenemos aquí hoy a Sergio Bravezo en esta mesa, con lo que es una maravilla de Ciudadanos para poder dialogar sobre este asunto. Pero antes, Javier Ortega Smith, ¿cómo va la cosa en la autonomía? Bueno, yo creo que va razonablemente bien. Aquí hay una cuestión que es difícil de entender. Esto es algo que los que no estábamos en política antes, pues estas cosas no las entendíamos, pero yo empiezo a comprenderlas. Una cosa es lo que se dice y otra lo que ocurre. Una cosa es lo que parece y otra es la realidad. Y una cosa es el teatro que se hace de cara a la galería y otra es cómo discurren los acontecimientos. Aquí la realidad es que cada 2 por 3, no sé por qué el señor Aguado se empeña en salir todos los días, pero todos los días a decir están rotas las negociaciones, no hay posibilidades de desbloquear, utiliza mucho esa palabra y además nos la lanza a nosotros, ¿no? Pero yo no voy a hacer un reproche a él, lo único que digo hasta la saciedad, señor Aguado, usted sabe, como lo sé yo, que la línea de comunicación y negociación con Ciudadanos no se ha roto en ningún momento. Señor Aguado, usted sabe que hay una línea permanente de comunicación. Hombre, si me pincha un poco, pues me obliga a tener que decir, ya sabemos que no pasa siempre por usted. Ya sabemos que se mueve a otros niveles. Pero no pasa nada en los partidos, hay presidentes, hay secretarios generales, que también intervenimos en las negociaciones, aunque no estemos todo el día diciendo en la prensa que no nos gusta. En Murcia, hasta el último minuto, estuvieron diciendo que no había negociaciones, que las negociaciones se habían roto, y en Murcia no se había roto nunca la negociación. Otra cosa es que ha llegado un momento en el que si estás dando cuentas al pregonero cada 5 minutos,
están los aguafiestas de siempre esperando que cualquier atisbo de esperanza para sacar adelante una negociación te lo frustren con cualquier medida. Y entonces hay que estar diciendo, como les gusta a algunos, pues no sé, de momento está en stand-by. No es verdad, estamos avanzando y yo estoy satisfecho y yo creo que llegaremos a un acuerdo. Me dice usted, ¿seguro me va a decir que va a haber un acuerdo? No, de ninguna manera. Creo que sí, que es posible. Tengo la misma esperanza que teníamos en Murcia y al final se ha logrado. Espero que se materialice esta misma semana. Y yo estoy convencido que la Comunidad de Madrid se va a llegar a un acuerdo. Y se va a llegar a un acuerdo porque es inaceptable que no lleguemos a un acuerdo y que vaya a gobernar la izquierda. Y ese es nuestro único objetivo, que no avance la izquierda. Y Vox va a ser el parapeto en el que los españoles que quieren defenderse de las políticas de la izquierda va a poder hacerlo. Y estoy convencido, o al menos muy esperanzado, a que tanto el Partido Popular como Ciudadanos entienden que hay que hacerle frente a la izquierda y que por tanto tenemos que llegar a un acuerdo. Y que además, aunque nos diferencien muchas cosas, los elementos clave de diferenciación con la izquierda, esos son los que nos van a hacer mantener el acuerdo. Sergio Brabezo, Ciudadanos. Evidentemente por alusiones, claro, y por más que alusiones. Hombre, decirle una cosa, que podríamos tener gobierno hace 2 semanas en la Comunidad de Madrid. Es verdad, hoy una de las cosas que voy a coincidir, no me gusta mirar hacia los lados, no me gusta estar con reproches, creo que lo que hemos visto estos últimos 2 días en el Congreso de los Diputados ha dejado claro el problema que tenemos enfrente. Por ejemplo, hemos visto cómo los... Perdón, me he sonreído porque lo que estaba pensando mientras escuchaba a Javier Ortega Smith y pensaba en Sergio Brabezo, es que lo que hemos visto estos 2 días es que efectivamente es más necesario que nunca que se pongan de acuerdo. Claro, yo creo que... Sí, no, y a eso iba, y creo que es lo más importante. Creo que si estamos viendo pues a quién tenemos enfrente, al señor Rufián, golpistas, la banda del 3%, los representantes del señor Otegi, que es que esto es lo que estamos viviendo en el Congreso de los Diputados. Y a modo de anécdota, pero me parece importante, hoy el señor Rufián hablaba sobre respeto. Creo recordar bastante bien que uno de los diputados de Esquerra Republicana escupió a un ministro de nuestro país. Podrá ser de cualquier otro partido, podremos tener cualquier diferencia, pero hizo eso. Y ellos hablan de respeto. Como le decía, me parece que lo más importante es no estar mirando a los lados, no estar mirando reproches. Creo que lo más importante es que tengamos un gobierno que se ponga a trabajar y que haga de parapeto para frenar las políticas del señor Sánchez. Por nuestra parte, lo hemos dicho por activa y por pasiva, hablar y reunirnos, adelante con ello. Podríamos haberlo hecho la semana pasada, podríamos haber insistido en ello. Ya digo, no vamos a mirar al pasado, día a día, y si podemos tener un gobierno, desbloquear la situación y ponernos a trabajar, por mí, adelante. Y por él también, lo acaba de decir. Así que aquí está la cosa de acuerdo. Así, Timmermans. Yo estoy por... Con brevedad, por favor, que querría que todos pudiéramos preguntar. No, yo estoy por unir a Sergio Brabezo y al representante de Vox y que firmen esto porque, en fin, parecía muy evidente hace tiempo. No, yo quería felicitaros y yo creo que sí hay algo que agradezco al representante de Ciudadanos, es decir, que denunciara a Albert Rivera pues esa peligrosísima estrategia de la izquierda de tachar de fascista a todo el que le moleste. Y yo, sin ninguna acritud, como decía aquel, le rogaría que no volviera a caer en la trampa ni Albert Rivera ni los de Ciudadanos de llamar ultraderecha sin más a todo aquel que le moleste. Yo creo que si algo ha evidenciado con distintos estilos las intervenciones de Ciudadanos, del Partido Popular y de Vox, es que no son lo mismo, pero ninguno de ellos es un peligroso antidemócrata, sino que defienden sus ideas con entusiasmo y con rigor intelectual, unos más que otros. Así es que, no sé si se escuchó o no, nosotros... Bueno, este tipo de cuestiones ya reconozco que nos hacen sonreír, incluso hasta nos divierten, ¿no? Tenemos una anécdota porque la hizo en un programa de televisión uno de los diputados, Víctor Sánchez Real, que dijo que cada vez que le llamaban ultraderecha decía, va chupito, un chupito. Bueno, pues nosotros cada vez que en el Congreso nos llaman ultraderecha, que son unas 20 o 30 veces por minuto, pues decimos chupito. Como sigamos así, menos mal que los chupitos son de agua, porque acabaríamos alcohólicos directamente, ¿no? Pero la verdad es que hay que tomárselo a broma, porque claro, que te llame ultraderecha quien está esperando pactar con los amigos de los etarras,
con los amigos de los golpistas, con los que persiguen a los niños en las escuelas en Cataluña, en los patios, a ver si se les ocurre. Peor que los nazis, los que tienen sojuzgada una parte de la población en Cataluña, en el País Vasco, y en cuanto a comunidad autónoma, porque también ocurre en Baleares, en Valencia, tienen la oportunidad de perseguir por rotular en español, por educar a tu hijo en español, los que por ir a una manifestación, y esto lo tuvo que sufrir Ciudadanos, una manifestación del lobby LGTBI, que insisto, no representan a todos los homosexuales, es un lobby que gana mucho dinero con estos asuntos. Pues resulta que les persiguieron, pues claro, que toda esta gentuza te insulte, pues es una medalla, evidentemente, es una medalla y no te afecta lo más mínimo. Y por eso caer en la trampa de pensar ellos, ¿no? Piensan que a base de calificarte y ponerte etiquetas el pueblo español va a dejar de escucharte. El pueblo español está hasta el gorro ya de tanta mentira y tanta manipulación. Román Cendolla. Ayer el discurso de Santiago Abascal fue muy bueno, un discurso de presentación en el Congreso de los Diputados y además hizo una cosa muy inteligente, que es cuidar sus votos más que sus votantes, porque Vox hoy tiene más votos que votantes, porque ha recibido una oportunidad que se ha constituido en 2.700.000. El discurso de ayer fue una presentación de principios claros que creo que no fueron lo que Juan Cruz, el periodista del País, decía, que Abascal es más reaccionario que Blas Piñar. Francamente, Abascal es un fascista xenófobo, todo lo que ha dicho es totalmente ofensivo para todos, totalitario del todo. Bueno, pues yo que no he votado a Vox, tengo que decir que no me sentí absolutamente en connivencia con ninguno de estos apelativos y que responde a esa maniobra de la izquierda que ha tenido un punto culminante hoy con la intervención de la señora Lastra, que me ha parecido muchísimo más grave que la actitud del presidente. El presidente ayer se retrató, como decía yo en los titulares, porque no tenía capacidad de reacción, se había encontrado con un discurso que no era el esperado. Estuvo muy bien Santiago Abascal diciéndole, oiga, vamos a ver, que usted ha traído de casa, ha escrito esto y no sabemos a qué se refiere, pero le pasa lo mismo a este periodista del País, que no sabemos qué discurso vio, porque eso que dice ahí, ayer desde luego en el Congreso, los que votaron Vox pudieron verlo y sentirse perfectamente representados. Pero hoy la señora Lastra ha sido profundamente agresiva, faltona, que además ha aprovechado la presencia de Vox en el Congreso para arremeter contra el PP y contra Ciudadanos, para intentar romper con unas calificaciones brutales. Y yo lo que le tenía que preguntar es, ¿por qué aguantan tanto estas acusaciones falsas que les da un Partido Socialista Obrero Español, que desde luego ustedes no son todo lo que dicen, pero ustedes de ellos saben que Pedro Sánchez es el jefe de una organización terrorista con 21 muertos detrás, que son los GAL, porque si todo lo que les acusan a ustedes y al señor Abascal de ser lo que son históricamente y por tradición, obviamente el presidente del gobierno es el jefe de una organización terrorista y responsable de 21 muertos. Bueno, nosotros que no vivimos en el pasado, como viven todos ellos, que están permanentemente en el guerra civil. Bueno, en el pasado que les interesa. ¿Hasta dónde? Porque, ¿hasta dónde les interesa y desde cuándo? Porque de la banda terrorista no se suelen acordar. Ayer la presidenta del Congreso permitió que alguien dijera que ahora me temo que venga el de Vox con una pistola en la mano. Y, claro, que no llame la atención. Claro. Y que no le llame la atención, es claro. Que la señora Meritxell Batet para nada. No abrió la boca. Para nada. Pero creo que ahí nuestro presidente reaccionó con mucha rapidez y le recordó, porque ya digo, no vivimos en el pasado, pero hombre, si nos tocan las narices y nos dicen vamos a hablar de pistolas y vamos a hablar de actitudes totalitarias dentro de este hemiciclo, pues en ese mismo hemiciclo le recordó Santiago Abascal cómo el Partido Socialista había amenazado a diputados que poco tiempo después fueron asesinados, ¿no? Varios presidentes del gobierno y hasta el líder de la oposición, Calvo Sotelo. Por tanto, claro, el problema del Partido Comunista, el Partido Socialista, de Esquerra Republicana de Cataluña, es que tienen pasado, y tienen un pasado del que no deberían sentirse muy orgullosos. Y ese pasado, si quieren que hagamos memoria, que no tenemos ningún problema. Nosotros no somos de la memoria, somos de la amnesia histórica. Estamos contrarios a la amnesia histórica, a los que solo recuerdan lo que quieren recordar y además de la forma que ellos quieren recordarlo. Pues Santiago les recordó varios de los episodios que desgraciadamente se habían vivido en ese hemiciclo hace no tanto tiempo, desgraciadamente, como para habernos olvidado de ello, ¿no? Y es esa historia manipulada, esa historia de buenos y malos, esa historia en la que ellos ensalzan a los asesinos y olvidan a las víctimas. Pero en cualquier caso, que nosotros queremos que España mantenga sus lazos unidos y que esas heridas que nuestros padres, nuestros abuelos lograron cerrar no se vuelvan a abrir. Pero si quieren que hablemos de historia, pues tendremos que hablar de historia, pero de toda la historia, contando la historia en su totalidad.
Antonio Alonso Timón, enseguida te doy la palabra, pero antes una última hora relativa, pero y muy importante, que no querría que pasara desapercibida. Mencionaba hace un instante Javier Ortega Smith a esos totalitarios que pegan a una niña en el colegio, una profesora por pintar una bandera de España. Ya está judicializado hoy el asunto, mejor dicho, hoy se ha dado a conocer, hoy lo ha publicado La Vanguardia. Desde el pasado día 9, un juzgado en Tarrasa, el Juzgado Superior de Instrucción, creo recordar que es el número 2, ha cogido el caso y ha descrito además los hechos. Y es muy interesante, los hechos consisten en que la profesora coge a la niña, la levanta, la agarra por el cuello de la camisa y con la niña llorando la saca fuera de la clase entre gritos y tal. En fin, creo que es la primera descripción, como decir, formal, judicial de lo que ocurrió en aquel lugar. Bueno, ya está en los tribunales. En fin, enhorabuena al juez que se ha metido con este asunto. Y los que nos queda, porque nos queda investigar también por qué la Generalidad de Cataluña investiga si en el recreo los niños hablan catalán o no hablan catalán, sí, o cuáles son los comportamientos que tienen. Pero efectivamente, también, yo creo que caemos en una trampa, y yo el primero, cuando la izquierda y la ultraizquierda, al hablar de la extrema derecha, hacemos una asociación de ideas entre Vox y Bildu. De verdad, no tienen nada que ver. Y creo que caemos todos en la trampa, y yo también. Porque no tiene nada que ver Vox, que es un partido absolutamente democrático, tan democrático que es el primer partido que en primera línea de trinchera está defendiendo nuestra democracia y nuestra Constitución frente a un golpe de Estado que se dio en Cataluña en el año 2017, frente a otros partidos políticos que son profundamente antidemocráticos y que probablemente tendrían que estar ilegalizados porque no respetan el frontispicio de nuestra Constitución y muy especialmente los artículos 1 y 2 de la Constitución. Creo que de verdad caemos en la trampa de hacer la asociación de no, es que estos pactan con Bildu y pactan... No, si sabemos, en España hay extrema izquierda, en España no hay extrema derecha. Y me produce especial dolor que el Partido Popular y Ciudadanos a veces tengan esos mismos comportamientos con Vox, porque ellos han sido también víctimas de ese cordón sanitario, tanto el Partido Popular como Ciudadanos. Por lo tanto, ellos deberían saber muy bien en qué consiste esto y que la izquierda y la ultraizquierda en este país siempre está intentando llevar a la derecha a lo que es la ultraderecha y a que no tenga una legitimación democrática en este país, porque la legitimación democrática solo la tiene la izquierda. Ese creo que es un problema. Y en segundo lugar, efectivamente, ayer se vio en el Parlamento, como ha apuntado anteriormente Román Cendoya, a un partido político que dice cosas nuevas. Es decir, había un partido político, todos los partidos políticos decían más o menos lo mismo, pero aquí hubo un líder que efectivamente defendió a 2.700.000 personas que se podían identificar perfectamente con el voto que depositaron en las urnas. Y yo creo que esa va a ser la clave de esta legislatura, que en el Parlamento, en sede parlamentaria, se va a hablar de cosas nuevas. Esto no era una pregunta en realidad. No era un comentario, bien, pero había alguna pregunta anterior. Es que no sabía realmente, que hacer sí, pero bueno, la gente suele terminar entonando y tal. Si usted coercitivamente me obliga a hacer una pregunta, yo hago una pregunta. No, es preciso. Estoy seguro de que Javier Ortega Smith estará encantado de responder a esa no pregunta, porque es lo más sencillo. Le podría contestar como el candidato Sánchez, mirando a otro y diciéndole, me ha parecido interesante lo que ha dicho Román sobre la cuestión. A ver, venga. Bien, yo como todo sumamente interesante, pues diré algo que no lo es tanto, ¿no? Sí incidiría un poco que ojalá empecemos a mirar a presente y futuro y menos hacia pasado, como están en este cambalache político, ¿no? Porque, es decir, antes alguien hablaba de la palabra respeto cuando hablabais de, bueno, hoy, cómo ha cambiado Rufián, ahora que le toca ser jefe de grupo, parece que pone esta voz de párroco de pueblo, ¿no? Sí. Es decir, como ayer el candidato, como ayer el señor Iglesias, ¿no? Es decir, coincido en lo que decía Javier al principio, que esa superioridad moral falaz, porque no es cierta, de la izquierda, también de la extrema izquierda, y por contra la otra lectura que tenemos que hacer el sempiterno acomplejamiento de la derecha, es decir, que ha dado por cierto o se ha callado o guardado un mutismo pasmoso cuando nos han contado un relato, un determinado relato, hasta que ahora parece que Vox, que yo hasta el momento entiendo que no es de extrema derecha, es decir, en este país, coincido con lo que se ha dicho en esta mesa, sí hay extrema izquierda y una extrema izquierda que es antisistema, que es mucho peor. Invito a una lectura de un valiente o valeroso artículo que el profesor Alonso Timón publicó hace unos días sobre ciertos partidos antisistema que ha habido en Europa y cómo las democracias de más altura los han cortocircuiteado, con la ley en la mano, que es lo que hay que hacer, no de otra manera.
Pero dicho todo esto, y es cierto que en esta mediocridad política reinante que tenemos, pues hacen falta chivos expiatorios, y ahora hay un chivo expiatorio que le ha venido muy bien a cierta derecha más tradicional y a la izquierda de decir que Vox es extrema y hay que poner un cordón sanitario. Y la pregunta es a medio plazo para Javier, ¿cómo cree, cómo piensa o qué estrategia tiene Vox para ganar o retener votantes? Bueno, nosotros hemos querido desde el mismo momento de la fundación del partido mantener un principio básico que era el de la coherencia política. Para nosotros las encuestas están muy bien, una encuesta seria, una encuesta encargada de especialistas te puede ayudar a saber pues probablemente si estás acertando a la hora de trasladar tu mensaje. Es verdad que también bueno, pues el devenir de los momentos en los que te toca hacer política, que no son fáciles porque hay momentos en los que por el miedo, el famoso voto al miedo, el llamado voto útil y una serie de cuestiones, sabes que en las urnas no vas a tener el resultado que esperas. Pero nosotros hemos dicho siempre, mantengamos el rumbo. Esto es como una nave y a pesar de la tormenta, a pesar de que el viento a veces pegue de lado, a pesar de que las circunstancias no sean fáciles, tenemos que mantener el rumbo basado en esas ideas, en esos principios, en esos valores. Y esa va a ser la hoja de ruta que nos va a mantener siempre firmes. Hemos tenido mucha gente que nos decía, no habléis de este tema. No habléis de este tema porque resta votos. Nosotros decíamos, pues aunque nadie hable, tenemos que hablar de nosotros. O tendríais que tocar más este otro tema. Y decimos, bueno, sí, pero no podemos estar todo el santo día hablando de ese único tema, el monotema. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir demostrando con todas nuestras fuerzas y cada vez tenemos más, porque claro, cuando empezamos hasta hace un año y medio, yo me gusta recordarlo orgulloso como secretario general, éramos 3.000 afiliados, hoy pasamos los 50.000 y eso va en proporción a los recursos económicos y eso va en proporción a la capacidad de medios. Hace un año y medio teníamos 20 concejales y tres alcaldes, ahora pues tenemos en el Parlamento Europeo, tenemos en 10 parlamentos autonómicos, en más de 380 ayuntamientos, 24 diputados nacionales, etcétera, etcétera. Pues ¿qué quiere decir? Que nuestra capacidad de llegar al mensaje es más fuerte. Por tanto, la estrategia va a ser, seguimos manteniendo el mensaje claro, sin miedo, sin ambajes, sin modas, y vamos a intentar hacer siempre el mayor esfuerzo de comprensión. Y una cosa muy importante, vamos a tener la humildad de reconocer que cuando nos equivoquemos, nos hemos equivocado. Y no hay ningún problema, si hay que rectificar, rectificamos. Pero lo que nadie tiene que pensar nunca es que detrás del proyecto político de Vox existe ni el más mínimo interés de tipo personal, ni el más mínimo interés de tipo partidista. De verdad que nosotros estamos aquí por vocación de servicio. Y esto nos está costando, y lo digo también como secretario general, no como concejal del Ayuntamiento de Madrid ni como diputado nacional, y es la parte más dura, nos está costando a veces tensiones internas, porque hay muchas personas que han creído que venían a este partido a hacer lo mismo que en otros, y hemos tenido que dar un golpe a la mesa muchas veces y decir, basta, preferimos perder 4 concejales en no sé qué pueblo, incluso algún parlamentario autonómico, y si llega el caso algún parlamentario nacional, no nos importa, pero lo que no vamos a hacer es caer en las miserias que desgraciadamente han caído los demás partidos, que se conviertan en chiringuitos de trampolín personal, de colocación de amigos y que las políticas se vayan cambiando en función de las modas. No, esto es lo que nosotros defendemos y quienes nos apoyen, pues bienvenidos, y quienes no, pues también, pero no nos pidan que cambiemos el rumbo para ajustarnos a las modas políticas. Román Cebolla, brevísimo, que se tiene que marchar. 2 cosas muy cortas. La primera es que en España sí existe la extrema derecha, pero no es Vox. Lo que pasa es que no está en el Parlamento. No está representada. No está representada, pero existir existe. Bueno, es decir, sí. Después de Vox hay otras cosas que es la extrema derecha. Es decir, que no está representada en las instituciones. Vox es la derecha, punto. La derecha pura y dura. Y como hay en tantos otros países. Sin complejos. Y luego yo estoy muy preocupado, no sé si el señor Ortega Smith también está preocupado, porque después de oírle al señor Rufián esta mañana, cuando ha dicho que las fuerzas de izquierda progresistas, que además tienen más de 100 años, y ahí está el Partido Socialista, Esquerra Republicana y el Partido Nacionalista Vasco, que sigue teniendo como eslogan Dios y las leyes viejas, si usted no cree, si el PNV está en izquierda progresista, Vox en este momento debe estar en el centro derecha justo, ¿no? Es decir, si les están desubicando ya. Sí, la verdad es que es un teatro de verdad que yo creo que es que juegan con una cosa y es con el desconocimiento de quiénes son todos estos partidos. Es decir, el PNV es el partido más anacrónico, más reaccionario y más absurdo. Era el partido que lo mismo estaba pactando con los nazis, como luego pasaba a querer pactar con el Frente Popular, como luego le ofreció un acuerdo a Franco. Es que decir, depende, como luego se echaba en manos de la ETA. Y huyó ante los italianos. Es decir, historia histórica. la
coherencia, ¿no? La coherencia política. Histórica. En fin. Para acabar, dos preguntas, una fácil y otra difícil, o sea, una buena y una mala. La fácil, ¿qué tal en el Ayuntamiento de Madrid, la luna de miel con PP y Ciudadanos? Bueno, el Ayuntamiento de Madrid creo que hemos entrado con una posición, voy a decirlo, muy favorable. Porque es verdad que no tenemos tantos concejales como tiene el Partido Popular y Ciudadanos, pero ellos saben que somos determinantes. Lo hemos sido para la sesión de investidura del alcalde, para su gobierno, y lo están viendo en todas y cada una de las comisiones. Y además están viendo algo, no voy a entrar en detalles porque nos llevaría mucho tiempo, pero están viendo que con Vox no hay cambalache posible. Que cuando tenemos que votar en contra, votamos en contra. Cuando tenemos que apoyar algo, lo apoyamos. Y nuestra única regla cuando nos llaman es ¿y qué vais a hacer? Lo estoy diciendo porque el próximo lunes tenemos un pleno con 71 temas. Bueno, pues yo les digo lo mismo. Vamos a estudiar con nuestros diferentes expertos en urbanismo, en presupuestos, etcétera, cada una de las medidas. Lo que veamos que es bueno para Madrid, lo votamos. Y lo que votamos a favor. Y lo que no votamos en contra. Y hay veces que me dicen, oiga, es que esto es una propuesta del Partido Socialista. ¿Y qué? Pues si ha pedido asfaltar unas calles y un no sé qué, voy a votar a favor. Y si esto que me está diciendo usted, que quiere mantenerle el chiringuito, le voy a votar en contra, me da lo mismo. ¿Y qué pasa? Pues lo voy a resumir de esta manera. Y no es un alarde de chulería, es una frase objetiva. El Partido Popular y Ciudadanos saben que lo que no apoye Vox no lo sacan adelante, salvo que se echen en brazos de la izquierda. Allá ellos. Nosotros vamos a mantener todas las políticas que hemos prometido en campaña, porque nosotros decimos una cosa en campaña y la aplicamos. Y bueno, ¿qué estamos haciendo en el ayuntamiento? Pues estamos trabajando muy duro. Es verdad que somos 4 concejales, pero tenemos un buen equipo y estamos haciendo todo lo que esté en nuestra mano para que las políticas del Partido Popular y de Ciudadanos sean valientes y se atrevan a desmontar lo que ha sido el chiringuito municipal en los últimos 4 años. Y eso significa enfrentarse a ellos y decirles, como le dije yo el otro día en la comisión de vicealcaldía a Murgui, se os van a acabar los chiringuitos. Y se pone muy nervioso. Y el de la Fram, que lo tenía aquí sentado, se pone muy nervioso y levantan la mano. Claro que sí, hombre, claro que sí, que es que lleváis viviendo del cuento y de las subvenciones mucho tiempo. Os vamos a cortar el grifo. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Pues, por ejemplo, el lunes hay 32 propuestas de modificación de crédito. Bueno, pues de las 32 propuestas ya tenemos marcadas en rojo, no sé si son 10 o 12, que les vamos a votar que no se ejecutan. ¿Por qué? Porque detrás hay chiringuitos de la izquierda que no nos da la gana que nos lo cuelen, y es así nuestra política. Esta era la pregunta fácil, ahora viene la difícil. Ahora viene la difícil. En la estela de lo que ha sido Navarra Suma, Alejandro Fernández, sí, ¿no? Porque Hernández es el de Andalucía de Vox, Fernández es el de Barcelona, perdón por la confusión de apellidos, está empezando a impulsar algo semejante a lo que sería una Cataluña Suma. Es decir, en aquellas comunidades autónomas donde más fuerte es la presión separatista, tratar de conseguir, confluencias, valga el palabra, de los grupos, no necesariamente de derecha, centro-derecha, pero bueno, ocurre así, digamos, constitucionalistas españolistas. Hace un par de semanas preguntábamos aquí a Toni Cantó sobre la eventualidad de un Valencia Suma, que incluyera, por supuesto, a Vox y a PP, además de Ciudadanos. La situación en el País Vasco es dramática. En Navarra también, en Cataluña es dramática. En Valencia va a empezar a serlo y en Baleares también. ¿Cómo vería Vox en su momento una eventual País Vasco Suma, Cataluña Suma, Valencia Suma, con PP y Ciudadanos y todos aquellos partidos que quieran sumarse a defender la unidad nacional de España? Pues nosotros creo que si ese es el condicionante, es decir, nos sumamos para frenar y ponerle coto al avance de la izquierda separatista, estaríamos en esa suma, por supuesto, apoyando, porque al final hay muchas cuestiones que pueden diferenciarte de otros partidos, pero hay unas en las que son indiscutibles. Nuestra defensa de la unidad nacional, de la libertad, de la soberanía, del régimen de la institución parlamentaria, de monarquía parlamentaria. Es decir, hay una serie de líneas rojas que tenemos que defenderlas juntos, y si en Cataluña, en el País Vasco, en Valencia o en Baleares se hace una coalición que permita el despejar el riesgo que suponen estos movimientos rupturistas y totalitarios, ahí estaría Vox el primero. Ahora le preguntamos a Sergio Rabezo de Ciudadanos, que está aquí esta noche con nosotros, que es cómo lo ve él, pero antes hay que irse a la publi. Aprovechamos. Don Javier Ortega Smith, muchísimas gracias. Le hemos robado un cuarto de hora más de lo que nos había dado.
dado, en fin, con generosidad, y se lo agradecemos infinito. Encantado por la invitación.